Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Recordemos que en la clase pasada demostramos el siguiente teorema. Caracterización de los campos conservativos sobre regiones estrella. ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomar una región U subconjunto de Rn, una región estrella, sea F que va de la región estrella U subconjunto de Rn en Rn, un campo vectorial de clase C1. Entonces, para cada ij de 1 hasta n con i distinto de j y para cada x en u, la parcial de fi con respecto a la variable xj en x es igual a la parcial de fj con respecto a la variable xy en x si y solo si f es un campo conservativo. Este teorema se probó en el video pasado. Bueno, en realidad probamos la ida, el regreso ya lo probamos desde hace mucho, y lo que vamos a hacer a continuación es dos ejemplos de cómo se aplica este resultado para demostrar que un campo es conservativo. Básicamente lo que tenemos que hacer es ver que el campo vectorial es de clase C1, que el dominio donde está definido el campo vectorial sea una región estrella y que se satisfagan estas igualdades. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar con los ejemplos. Primer ejemplo. Demuestra que f, que va de R3 en R3, tal que a cada terna x1, x2, x3 lo manda a x2 por x3, x1 por x3 más x2, x1 por x2 menos x3, este campo es un campo conservativo en R3. Vamos a demostrarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que f está definida en una región estrella, que f es una función de clase C1 y que satisface las igualdades que indica el teorema. ¿Ok? Entonces vamos paso a paso. Primer paso. Vamos a notar que f es una función de clase C1 sobre R3, pues cada función componente es una función de clase C1 en R3. Las funciones componente, ¿cuáles son? La primera función componente es la función x2 por x3. La segunda función componente es x1 por x3 más x2. Y la tercera función componente es x1 por x2 menos x3. Las tres funciones componente son polinomios en varias variables y nosotros sabemos que los polinomios en varias variables son funciones de clase C infinito. En particular van a ser funciones de clase C1. Entonces, ese argumento justifica que nuestro campo vectorial f es de clase C1, sobre todo R3. Punto 2. El dominio del campo vectorial es R3, estamos de acuerdo. Y efectivamente R3 es una región estrella. Trivialmente es una región estrella. Por otra parte, notemos que para cada ij de 1 hasta 3 con i distinto de j se satisfacen estas igualdades. La parcial de fi con respecto a la variable xj en x es igual a la parcial de fj con respecto a la variable xy en x para cada x en R3. ¿Por qué? ¿Por qué son válidas estas igualdades? Bueno, pues hay que hacer el cálculo de todos los posibles casos, ¿verdad? I y j se mueven de 1 hasta 3, necesitamos que i sea distinto de j y necesitamos ver que se valen estas igualdades para cada x en R3. Entonces, tenemos que ver estas tres igualdades. Nota que la parcial de f1 con respecto a la variable x2 en cualquier punto x1, x2, x3 es igual a x3. Tú puedes hacer el cálculo y darte cuenta que cuando derivamos la primera función componente con respecto a x2, eso nos va a dar x3. Pero también si derivamos la segunda función componente con respecto a x1, también nos arroja x3. La parcial de eso para esta primera cadena de igualdades. Para la segunda cadena de igualdades que tenemos, la parcial de f1 con respecto a la variable x3, evaluada en x1, x2, x3, bueno, f1 es esta función que estoy señalando, ¿verdad? Si la derivamos con respecto de x3, eso nos va a arrojar x2. Pero también eso obtenemos de calcular la derivada parcial de f3 con respecto a la variable x1 y evaluarla en x1, x2, x3. ¿Ok? Y entonces la segunda cadena de igualdades queda justificada. La tercera cadena de igualdades, ¿qué pasa ahí? Bueno, la parcial de f2 con respecto a la variable x3, evaluada en x1, x2, x3, eso es igual a x1. ¿Quién es f2? f2 es x1 por x3 más x2. Si le estamos derivando con respecto a x3, x2 es constante, se hace 0 al derivar, y x1 por x3, bueno, nos termina quedando únicamente x1. Y lo mismo pasa con la parcial de f3 con respecto a la variable x2 al evaluarla en x1, x2, x3. Con estas tres cadenas de igualdades tenemos justificado
que para cada ij de 1 hasta 3 con i distinto de j, la parcial de fi con respecto a la variable xj en x es igual a la parcial de fj con respecto a la variable xy en x para cada x en R3. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un campo vectorial definido en una región estrella de clase C1, tal que satisface estas igualdades. Por el teorema anterior podemos asegurar que F realmente es un campo conservativo en R3. Entonces, consecuencia del teorema que enunciamos al principio de este video, concluimos que F es un campo conservativo en R3. ¿Ok? Aquí hay un detalle importante. El teorema nos dice, nos garantiza que F es un campo conservativo, pero no nos dice cómo calcular la función potencial, una función potencial. ¿Ok? O sea, nada más garantizamos que es campo conservativo, pero no obtenemos una función potencial del campo F. ¿Va? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo y terminamos el video. Ejemplo 2. Demostrar que la función f de x, y igual a x cuadrada más 2xy, x cuadrada más y es un campo conservativo de R2. Vamos a hacer la demostración. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a demostrar que estamos en las hipótesis del teorema anterior. Vamos a ver que f está definido en una región estrella, que es de clase C, que f es un campo vectorial de clase C1 y que satisface las igualdades del teorema. ¿Ok? Pues empezamos. Vamos a ver que f es de clase C1 en R2. ¿Por qué? Porque la primera función componente es x cuadrada más 2xy. Es un polinomio en dos variables. Claro que va a ser de clase C infinito, en particular de clase C1. Y la segunda función componente es x cuadrada más y, la cual también es de clase C infinito porque es un polinomio en dos variables. Entonces, bueno, es de C infinito, es clase C infinito, en particular es clase C1. ¿Qué más? R2 es una región estrella, por supuesto, porque podemos tomarnos como el punto que conecta a todos los demás, como el 0,0. Para cualquier punto x, y, siempre podemos considerarnos este segmento de recta y por supuesto que este segmento se va a quedar contenido en R2, ¿okay? Que es nuestro dominio del campo F. ¿Okay? Entonces R2 realmente es una región estrella. Y por último, notemos que para cada x, y en R2, la parcial de F2 con respecto a la variable x evaluada en el punto x, y, eso es igual a 2x. Basta tomarnos la segunda función componente, derivarla con respecto de x, y desde luego esto va a dar 2x, ¿verdad? Pero también esto es igual a la parcial de F1 con respecto a la variable y. Aquí tenemos a la F1. La derivas con respecto de y, y eso nos va a dar 2 veces x, ¿ok? Y entonces tenemos que se da esta igualdad para cualquier punto del dominio. El dominio es una región estrella y la función es de clase C1. ¿Qué podemos concluir? Por el teorema anterior podemos concluir que f es un campo conservativo en R2. ¿Okay? Aquí le puse R3, pero en realidad es R2. Y con esto se acaban los ejemplos. Nuevamente, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar, para probar que un campo F es un campo conservativo usando el teorema, necesitamos que probar que el campo es de clase C1, que el dominio es una región estrella y que se satisfacen las siguientes igualdades. Voy a subir. Se deben de satisfacer estas igualdades. La parcial de Fi con respecto a la variable xj en x debe ser igual a la parcial de Fj con respecto a la variable xy en x para cualesquiera índices ij de 1 hasta n con i distinto de j y para cada x en la región estrella U. Y el campo desde luego debe ser de clase C1. ¿Va? Bueno, con esto terminamos el video de hoy. Este video consistía en hacer ejemplos de cómo se aplica este teorema. Ya los hicimos. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Bye bye.